Dime. Bueno, el tema que se nos asignó, la verdad, es bastante resumido, corto, y nos gustaría saber si es necesario que todos expongamos y participemos en la exposición o que algunos ayuden a realizar No, o sea, como ustedes se pongan de acuerdo, el punto es que todos participen, ¿no? De alguna forma. Bien, gracias. Ok. Eh, ah, estamos acá. Nos quedamos en esta parte, empezamos a ver un poco sobre aritmética modular, me parece. Oh, ya se fue. Aquí está. Y bueno, esta parte la comentamos, pero ya no la alcanzamos a escribir en el momento, pero ya aquí se las escribí, que era esta última propiedad en la que me bajé demasiado. ¿Dónde está? Eh, en la que teníamos que si A es congruente con B módulo n, entonces podemos multiplicar esa congruencia consigo misma n veces y entonces ya nos quedaba que A a la m es congruente con B a la m módulo n. Eh, Me parece que en la presentación viene precisamente como a la n congruente con b a la n módulo n, pero aquí le cambié porque no necesariamente tiene que ser el mismo número aquí, o sea, el elevarlo al mismo número que el módulo que estemos tomando, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tiene por qué ser el mismo, entonces aquí le cambié este, las, los exponentes, ¿no? Y les había comentado que se resolvía por medio de el método de inducción, ¿no? Entonces tomábamos, de nuevo se fue hasta uh, aquí. Entonces, en realidad, el ocupar aquí el método de inducción es bastante simple, ¿no? Tomamos el m igual con 1, vemos que se cumple para m igual con 1 y pues eso lo tenemos de hipótesis porque pues tenemos que A es congruente con B módulo n, ¿no? Entonces se cumple para m igual con 1. En este caso estoy tomando m igual con 1 porque la inducción se hace sobre m. Y, eh, y entonces, bueno, ya vimos que se cumple para m igual con 1. Ahora suponemos que es válido para m igual con k. Y de ahí, entonces, pues vamos a tener que a la k es congruente con b a la k módulo n. Y entonces lo que nos resta, pues es demostrar que es válido para el siguiente, es decir, que es válido para m igual a k más 1. Entonces, para eso nosotros tenemos dos cosas, tenemos, bueno, dos congruencias. Entonces, tenemos que A es congruente con B módulo n y a su vez también tenemos que A a la K es congruente con B a la K módulo n. Entonces, la propiedad anterior nos decía que nosotros podemos multiplicar dos congruencias y que la congruencia se conserva, ¿no? Que era esta que teníamos aquí arriba. Aquí. Entonces, si tenemos dos congruencias, pues podemos multiplicarlas y la congruencia se conserva. Entonces, nosotros tenemos la hipótesis de inducción, que finalmente pues es esta que está aquí. Y también tenemos que es válido para m igual con 1. Entonces, la hipótesis de inducción junto con esta congruencia las multiplicamos y ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar a la k más 1 por b, bueno, es congruente con b a la k más 1 módulo n. Y entonces de esa forma se prueba que pues es válido para el siguiente que es m igual a k más 1. Y pues ya con eso terminaría esta parte de inducción y ya tendríamos que, pues es cierto para todo m en los naturales, ¿no? De nuevo aquí le cambié la n por la m porque no necesariamente este módulo tiene que ser igual a el exponente que lo elevemos, ¿no? Entonces cambié la letra para que pues no pensemos que a fuerzas tiene que, si aquí dice módulo 2, aquí tiene que ser 2, no. O sea, este puede ser módulo 2 y aquí tener a la 50 congruente con b a la 50, ¿no? Cosas así. Y por ahí se me olvidó una de las propiedades que también se ocupa, que tiene que ver también con esta parte de aritmética modular. Se las voy a escribir aquí de una vez. Este,
Ya no vamos a hacer la demostración de ese, me parece que ya hicimos varias y como que es bueno, espero que ya tengan un poco más este, de familiaridad con el concepto, ¿no? Entonces, esta otra propiedad que se me olvidó escribirles en el otro documento es que si tenemos dos congruencias, en este caso A congruente con B módulo n y C congruente con D módulo n, entonces podemos sumarlas y la congruencia se conserva. En este caso es muy parecida a esta, solo que pues en lugar de multiplicarlas, las sumamos y la congruencia se sigue conservando, ¿no? Que es algo que también hacemos con las igualdades, ¿no? Entonces la voy a escribir aquí. Ah, bueno, bueno, no, mejor se los escribo por separado para que no se confunda con este. Eh, ok, de una vez. Bueno, dejemos ese ejemplo ahí y, y lo escribo aquí abajo. También para que tengan esta propiedad. Entonces, si tenemos dos congruencias, podemos sumarlas y la congruencia se conserva. Entonces, si A es congruente con B, módulo n, y, aquí es un y, C es congruente con D, módulo n, entonces vamos a tener que A más C es congruente con B más D, módulo n. Entonces recuerden que aquí hay que tener un poco de cuidado. Podemos ir en una dirección, que es esta, o sea, tenemos estas dos congruencias, ambas son verdaderas, entonces las podemos sumar y la congruencia se sigue conservando. Esa es la dirección en la que podemos ocupar este resultado, ¿no? Y no podemos ocuparlo al revés, es decir, si nosotros desglosamos en sumas y queremos como separarlas, entonces eso ya no es válido, ¿no? Entonces solamente lleva una dirección. Si ambas son ciertas, entonces puedo sumarlas y lo que me queda sigue siendo congruente, ¿no? O sea, la congruencia se conserva. Eh, ok. Y me parece que estábamos platicando un poco sobre esta parte de lo que hacen las congruencias sobre el conjunto de los enteros. Entonces, más adelante, cuando lleguemos a la unidad 4 y lleguemos a esta parte de relaciones, vamos a estudiar algo que son las clases de equivalencia y que pues es precisamente lo que hace esta definición, esta operación de ser congruentes, ¿no? O sea, nos clasifica el conjunto de los enteros dependiendo del módulo que nosotros tomemos. Entonces, por ejemplo, me parece que estábamos platicando un poco sobre este ejemplo de si hacemos módulo 2, entonces nos divide en dos subconjuntos a los enteros. Uno, todos aquellos que tienen residuo cero cuando dividimos esos números entre dos y todos aquellos que nos quedaban residuo uno cuando dividimos entre uno, ¿no? Y entonces ya una vez que los separamos, pues todos los que tengan residuo cero, todos entre ellos van a ser congruentes entre sí. Y lo mismo los que tienen residuo uno, entre ellos todos son congruentes entre sí, ¿no? Eh, no alcanzamos a ver el teorema, ¿verdad? El pequeño teorema de Fermat. Creo que no. No. Maestra, puede poner la demostración por inducción nada más para tomar Sí, captura solo ahorita? deja encuentro el documento Sí, maestra. y ahorita lo coloco de nuevo. Esto también lo va a subir, ¿no? O sea, de estos ejemplos. Sí, sí, Ok. sí, sí. Déjenme encuentro. Pensé que habíamos terminado la diapositiva, pero no. Entonces déjenme la busco para que terminemos de verla. Eh, ya la encontré. Ok. Ok. Aquí está. Entonces sí, bueno, antes de que lo veas, arriba, eh, aquí viene
a a la n congruente con b a la n módulo n, ¿no? Pero no, ¿cómo se llama? No tiene por qué ser el mismo número, o sea, de nuevo, si aquí tenemos módulo 3, no quiere decir que solamente sea válido a a la 3 congruente con b a la 3. O sea, si aquí dice módulo 3, no importa, aquí nosotros podemos multiplicar de manera repetida esta congruencia consigo misma cuantas veces lo necesitemos. Entonces aquí, si aquí aparece módulo 3, pues aquí no necesariamente tiene que ser 3. Puede ser cualquier otro valor, ¿no? Y acá, pues sí les cambié la letra para que no se vayan con esa idea de que a fuerzas tiene que ser el n y que solo se vale con el n que está aquí. Entonces la inducción la estamos haciendo sobre m, no sobre esta n. Esta n de aquí no cambia. Esta es fija y y la inducción, el principio, el método se prueba sobre los exponentes, ¿no? No sobre el módulo. Entonces nada más eso, esa nota, esa observación, ¿no? Yo creo que cuando les suba el documento lo voy a modificar y les agrego también esa otra propiedad que no habíamos visto, ¿no? ¿Ahí está bien o le bajo o...? Solamente la parte donde se demuestra por inducción, por favor, maestra. Ok, bueno, en realidad es todo, ¿no? Bueno, sí, pero donde empieza a Si demostrarse no la vayan, parte no por vayan a inducción. pensar que solamente vale el otro, o sea, hay que escribirlo todo. Bueno, eso ya lo tomé. ¿Quedó? Sí. Ok. Entonces, tenemos esta propiedad y esta otra, ¿no? Que les estaba comentando. Ya la había escrito aquí. Soy un poco despistada hoy. Bueno, entonces de una vez la borro aquí abajo. Sí, ya estaba escrita allí arriba. Que no lo tengan dos veces. Entonces, esta ya no la vamos a demostrar, ¿no? Ya hicimos varias demostraciones. Ya espero que estén un poco familiarizados con esta parte. Y entonces, ¿qué tenemos, no? Tenemos esta definición de congruencia que nos da otra estructura a los enteros y prácticamente lo que se trata con esta estructura es el poder trabajar de cierta forma, de manera análoga a lo que hacemos con las igualdades. O sea, cuando uno trabaja con igualdades es sumamente sencillo, ¿no? Si uno tiene una igualdad y tiene otra igualdad, las puede multiplicar, las puede sumar. Si tenemos una igualdad, le podemos multiplicar o sumar lo que querramos. Entonces, en ese sentido, esta nueva definición de ser, bueno, esta definición de ser congruentes nos brinda otra estructura y otra forma en la que los enteros pues se relacionan entre sí. Y de cierta forma, todas estas propiedades pues se parecen mucho, ¿no? A las que ocupamos cuando hacemos o trabajamos con igualdades. Entonces, todas estas operaciones que hacemos con las congruencias se les llama aritmética modular. Entonces, cuando nosotros trabajamos con los reales y sumamos, restamos con las igualdades y despejamos, todos estos procesos que nosotros hemos aprendido a realizar, todo esto pues se le llama aritmética. Y en este caso, como estamos trabajando con congruencias, que finalmente es tomar los enteros y considerarlos módulo un n, entonces cuando hacemos eso y tenemos todas estas propiedades, pues en este sentido se le llama aritmética modular, ¿no? Porque estamos trabajando un módulo n. Y aquí no olviden que pues cada vez que aplican una de estas propiedades, el módulo no cambia, ¿no? Entonces el módulo se mantiene, o sea, cada vez que yo aplico estas propiedades es porque el módulo es el mismo en en las hipótesis, ¿no? Y entonces me parece que por ahí también les había comentado un poco esta parte de que como tal los enteros no tienen los inversos multiplicativos. Y se buscaba esta parte de encontrar inversos multiplicativos en los enteros de alguna forma, porque esta parte ya un poco más avanzada, ¿no? No tan superficial como lo vamos a ver nosotros. Bueno, no es tan superficial, pero mm, no vamos a detenernos mucho ahí. Pero esta parte se comienza a ocupar en criptografía y entonces para esta parte se ocupa el máximo común divisor, se ocupan los inversos multiplicativos módulo n.
Entonces se buscaba precisamente esta parte de, bueno, en los enteros no hay o no existen los inversos multiplicativos, pero con esta parte de las congruencias sí podemos nosotros generar inversos multiplicativos en los enteros, no en el sentido en el que uno se lo imagina o en el sentido en el que uno está acostumbrado, ¿no? O sea, no es que si yo digo, si yo tengo 2, entonces su inverso es un medio. Bueno, sí, es un medio, pero en los reales. Y ese un medio, pues nunca va a formar parte de los enteros. Entonces, más bien, ¿no? Lo que nos interesa, pues es encontrar un inverso multiplicativo, pero en términos de congruencias, bajo un módulo. Es decir, que pues nosotros tengamos esta parte de decir, bueno, yo tengo 2 enteros, que cuando los multiplico, pues esto va a ser congruente con 1 módulo algún n, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es eso, ¿no? En ese sentido, vamos a hablar de inversos multiplicativos, pero bajo módulo n, ¿no? En circunstancias normales, sin esta operación, los enteros no tienen inversos multiplicativos, ¿no? Y pues precisamente para ello nos hacía falta, ya me acordé, nos hacía falta ver este teorema. Para eso nos ayuda un poco el teorema pequeño de Fermat. En algunos libros lo ponen como pequeño teorema, en otros como teorema pequeño, depende del libro, ¿no? Como que cambian el orden, tal vez las traducciones, depende quién lo traduce, es cómo venga escrito, ¿no? Entonces, pero es lo mismo, ¿no? El teorema pequeño que el pequeño teorema de Fermat. Y pues precisamente nos habla de cuándo vamos a tener que un cierto número va a ser congruente con 1 bajo cierto módulo. Entonces, claro, aquí hay ciertas condiciones para el teorema. Entonces nos dice que vamos a tener un P, P va a ser un número primo. Recordemos que pues los números primos son aquellos que solamente tienen 2 divisores, el 1 y ellos mismos. Y bueno, en sentido de divisores positivos, ¿no? Y vamos a tomar un número K. Todos estos son enteros, ¿no? Seguimos trabajando con puros enteros. Y un K que no sea múltiplo de P. Entonces, si tenemos esas dos condiciones, podemos decir que K a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Y entonces esto de cierta forma nos da una idea del poder decir cómo encontrar estos inversos para ciertos casos. Bueno, para ciertos casos, ¿no? Porque aquí nos está hablando de precisamente que vamos a utilizar módulo P, un número primo. Entonces nos dice, bueno, K a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Si estamos interesados en el inverso multiplicativo de K bajo módulo P, entonces nosotros podemos pues reescribir este K a la P menos 1 como K a la P menos 2 por K. Y esto pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Congruente con 1 módulo P. Entonces, si nos interesa saber quién es ese inverso multiplicativo de K bajo el módulo P, pues va a ser precisamente esta cantidad que tenemos aquí, K a la P menos 2. De nuevo, ¿no? Esta definición de inverso multiplicativo bajo un módulo P no es lo que uno está usualmente acostumbrado a pensar, ¿no? O sea, no van a ser fracciones, es otro entero. Otro entero que cuando los multiplicamos son congruentes con 1 módulo P. Entonces, pues de esa forma se puede hablar sobre inversos multiplicativos en el conjunto de los enteros, pero de nuevo, ¿no? Bajo un módulo P. Y cada uno de estos pues va a ir cambiando conforme vayamos cambiando pues el módulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para módulo 2, pues tal vez cierto número es el inverso multiplicativo. Si cambiamos a módulo 3 ya no va a ser el mismo, o no tendría por qué ser el mismo, ¿no? Puede ser otro número. Entonces, en ese sentido, este teorema nos ayuda a eso, a poder hablar un poco sobre los inversos multiplicativos, pero de nuevo en el sentido módulo P. Y también nos ayuda a encontrar residuos. Eso es lo que vamos a ver un poco en la clase de hoy, ¿no? Encontrar residuos, trabajar un poco con esta parte de las propiedades. Y bueno, hasta ahí vamos a dejar como esta parte de las congruencias, ¿no? Entonces, pues vamos a ver precisamente un ejemplo de esta parte que está aquí. Lo vamos a hacer acá.
Profesora, Sí. esa, esa parte que venía, eh, bueno, lo del lema, por ejemplo, eso no viene como acompañado del teorema de Fermat, ¿verdad? O sea, esa parte, eso es aparte. No, esta es aparte. No, según yo ya habíamos platicado un poco sobre este, pero si no, díganme. Según yo ya, pero Ah, no, no, yo solo lo decía porque pensé que venía como junto, pero no, ya vi que no. Ok. sí, no, no. Este más bien, bueno, sí, no recuerdo, no alcanzo a recordar si lo habíamos, platicado, pero este habla exactamente de aquellas condiciones que nosotros podemos, que si tenemos ciertas condiciones, sí podemos cancelar. Creo que sí habíamos hablado un poco al respecto, ¿no? O sea, en las igualdades nosotros estamos acostumbrados a esta parte de la cancelación, o sea, nosotros decimos, bueno, yo tengo A por C igual a B por C, hablando en igualdades, ¿no? En los reales. Y pues nosotros hacemos esto, ¿no? Nosotros cancelamos. Y es algo pues que ya hacemos de forma inconsciente, ¿no? Vemos que está el mismo en ambos lados, cancelo. Y al final de cuentas esta no es una, ¿cómo se llama? No es algo tan trivial, o sea, uno lo hace trivial, ya lo hace así como si estuviera tomando agua, sin embargo no lo es. Esta parte del poder cancelar lo podemos hacer precisamente por la existencia de los inversos multiplicativos, o sea, no es que esté multiplicando y pase dividiendo, o sea, uno lo explica así cuando uno está, no sé, en secundaria, prepa. En realidad lo que uno está haciendo pues es que está multiplicando por C a la menos uno ambos lados. Y entonces este C a la menos uno con este C se hace un 1 y de este lado nos queda A igual a B por C a la menos uno, ¿no? Bueno, aquí también en este caso se nos hace 1, ¿no? Pero es ese proceso, o sea, es el ocupar el inverso multiplicativo. Entonces nosotros podemos cancelar libremente sin ningún problema. Sin embargo, en los enteros, este proceso de cancelación ya no es tan sencillo. O sea, en los enteros, si uno tiene A por C igual a B por C, ya no es de decir, pues estas Cs se van y listo. Aquí se ocupa otro método, ¿no? O sea, aquí no podemos ocupar el decir, el inverso multiplicativo es este y entonces los cancelo. No se puede porque no hay inversos multiplicativos en los enteros. Entonces aquí lo que se hace, pues es otro proceso, ¿no? Se toma este AC menos BC, ¿no? Se hace por ahí una factorización, se iguala con cero, se trabajan los distintos casos y al final se llega a que pues A tiene que ser igual con B, pero ya no se ocupa este proceso tan, de cierta forma, sencillo, simple, que se hace cuando nosotros tenemos inversos multiplicativos. Entonces, esta parte se las había comentado precisamente por esta propiedad, ¿no? Que nosotros teníamos, si A era congruente con B módulo n, pues entonces podíamos multiplicar cualquier número a ambos lados de la congruencia y la congruencia se mantenía. Y les dije que pues no necesariamente funciona al revés, es decir, si tengo A por C congruente con B por C, no se cumple necesariamente que A sea congruente con B. Y entonces, pues por ahí les mencioné, bueno, creo que sí se los mencioné, que bajo ciertas condiciones sí se puede, pero solo bajo ciertas condiciones. Y esas condiciones pues eran precisamente estas, ¿no? Que vamos a hacer, que tiene que ser un módulo P número primo y que ese K que nosotros queremos cancelar no sea un múltiplo de P. Ahora, si se dan cuenta, tiene que ver un poco, o sea, bueno, no forma parte del pequeño teorema de Fermat, pero nos está pidiendo las mismas condiciones. Entonces, ¿por qué nos pide las mismas condiciones? Porque solo en estas condiciones nosotros podemos garantizar que esta se da, esta congruencia es verdadera. Y si esta congruencia es verdadera, entonces nosotros podemos hablar de inversos multiplicativos. Y si podemos hablar de inversos multiplicativos, entonces podemos hacer esta cancelación. Entonces, bajo estas condiciones, sí podemos cancelar, ¿no? Que el módulo que hagamos sea primo y que este K que nosotros queremos cancelar, pues no sea un múltiplo de P. Solamente bajo esas condiciones, ¿no? En cualquier otras, pues probablemente no se cumpla. Y creo que de hecho tenía por aquí, me di cuenta que tenía aquí un ejemplo. Uh, ya se trabó. Bueno, en lo que regresa el documento. ¿Tienen dudas, preguntas hasta ahí? Ahí está. Aquí está. Entonces, por ejemplo, si no se cumplen esas condiciones, no podemos garantizar
que la congruencia se conserve cuando cancelamos, ¿no? O sea, esta propiedad tan importante de cancelación que nos permite hacer un montón de cosas, pues no se puede, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos este 36 que es congruente con 63, módulo 9. Entonces, si nosotros factorizamos esta parte, pues nos queda 9 por 4 y de este lado nos queda 9 por 7, módulo 9. Ahora, este módulo no es un número primo, ¿no? Es un número compuesto. Y pues si nosotros canceláramos, ¿no? Que es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Cancelar. Entonces, nos quedaría que 4 es congruente con 7 módulo 9. Y pues eso no es cierto, ¿no? 4 menos 7 no va a ser 9, no va a dividir a ese menos 3. Entonces, pues solo tener cuidado en esa parte, ¿no? Me parece que sí se los había mencionado un poco, pero Y ocurre no lo lo sé. mismo, no ocurre lo mismo, por ejemplo, en las simplificaciones de expresiones algebraicas, ¿es lo mismo? Por ejemplo, en divisiones y así, cuando factorizas, por ejemplo, ¿no? Un número arriba, un número abajo, queda igual y lo, lo pelas o lo eliminas. Pues sí, hay que asegurarse que se cumplan ciertas condiciones. O sea, ya no es tan sencillo cancelar. O sea, el cancelar finalmente lo podemos hacer por la existencia de esos inversos multiplicativos, pero sí, sin la existencia de ellos, entonces ya no es tan sencillo hacer esa parte. Ok, ok. Ok, entonces, pues eso, ¿no? No vienen juntos, o sea, este lema no es parte del pequeño teorema de Fermat, pero este, ¿en qué sentido hay que ponerle atención? En el sentido de que cuando nosotros queremos cancelar, pues necesitamos que sea un módulo P, donde ese P sea un número primo y que ese K que nosotros queremos cancelar no sea un múltiplo de P. Si cumple con esas condiciones, ¿qué sucede? Sucede que el teorema pequeño de Fermat lo podemos aplicar, nos dice que K a la P-1 es congruente con 1 módulo P, eso nos dice que existe el inverso multiplicativo bajo ese módulo y entonces eso ya nos permite, pues, cancelar ese K. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo de esta parte. No es un desarrollo corto. Generalmente el trabajar con estas cosas requiere, sí, cierto espacio y cierto tiempo, ¿no? Sí, toma su tiempo. Entonces vamos a ver un ejemplo de esta parte. Y está muy lento. Ok, entonces supongamos que nosotros queremos el inverso multiplicativo eh, de 8 bajo módulo un número primo, digamos, bajo módulo 13. Entonces, aquí tenemos un número primo y este 8 no es un múltiplo de este número primo, ¿no? Entonces podemos aplicar el, perdón, el pequeño teorema de Fermat. Entonces, por el teorema. Entonces, por este teorema vamos a tener que K a la P-1, que en este caso K es 8, K es 8 y P pues es 13. Entonces, K a la P-1, 8 a la 12, es congruente con 1, módulo 13. Y aquí, entonces, ¿quién va a ser el inverso? Estamos interesados en el inverso del 8, entonces aquí separo un 8 y me va a quedar 8 a la 11 por 8, congruente con 1, módulo 13. Entonces, este 8 a la 11 es un inverso multiplicativo de 8, sin embargo, pues es una cantidad bastante grande, ¿no? Entonces, este, cantidades tan grandes probablemente no estamos interesados en manejar ese tipo de extensiones, ¿no? Entonces, nosotros recordamos, por ejemplo, que en las propiedades, pues vimos que cada número es congruente con el residuo, con su residuo. Entonces, el residuo, pues si tengo módulo 13, el residuo no va a pasar de 12, ¿no? Va a ir de 0 a 12. Entonces,
Este número de aquí, pues, es el inverso multiplicativo, ¿sí? Bueno, es un inverso multiplicativo. En este caso no podemos hablar de unicidad, o sea, no podemos decir que es el único. En el caso de las igualdades, sí hay un único inverso multiplicativo, en este caso no. Entonces, este número, pues esta cantidad es muy grande, entonces nosotros podemos buscar el residuo de esta cantidad y pues esta cantidad es congruente con su residuo, entonces a su vez ese residuo va a ser congruente con esta parte y entonces pues ese residuo va a ser el otro inverso multiplicativo pues mucho más pequeño, ¿no? Más que se pueda manejar más fácilmente, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos esta parte de a qué es congruente 8 a la 11 o el residuo de 8 a la 11 dividido entre 13? Pues vamos precisamente a ocupar todas las propiedades o algunas de las propiedades que vimos arriba. Entonces, en principio, podemos tomar esta primer propiedad que nos dice que 8 es congruente consigo mismo, módulo 13. Entonces, esta propiedad sucede para todos los enteros bajo cualquier módulo, ¿no? Entonces, en particular, pues 8 es congruente consigo mismo, módulo 13. Y ya que tenemos esta, la podemos multiplicar por sí misma. Entonces, la multiplicamos por sí misma, nos queda 8 al cuadrado, es congruente, aquí también es 8 al cuadrado, pero ¿cuánto es 8 al cuadrado? 64. 64. Entonces, esto es módulo 13. Y este 64 excede el 13. Entonces, lo que yo quiero es una expresión o un número que sea mucho más pequeño que este. Entonces, comienzo aquí. Este 64 ya excede el 13. Entonces, quiere decir que nosotros podemos escribir esto de manera más compacta o que sabemos que esto es congruente con su residuo. Entonces, ¿cuál es el residuo de dividir 64 entre 13? Hay que aplicar el algoritmo de la división. ¿Sí se acuerdan cómo? Era Entonces, lo dividen entre 13, ¿qué les queda? 4.9. Bueno, Entonces se quedan solo con el 4 y entonces van a ser 64 menos 4 por 13. ¿Cuánto les queda? 12. Ok, entonces aquí ya tenemos que este 64 es congruente con 12, módulo 13. Entonces, por las propiedades de congruencias, pues tenemos que si este 8 al cuadrado es congruente con este 64 y a su vez este 64 es congruente con 12, entonces vamos a tener que 8 al cuadrado es congruente con 12, módulo 13. Ya que tenemos pues podemos volver a hacer lo mismo. Esta congruencia la multiplico por sí misma. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 8 a la cuarta es congruente con 12 al cuadrado, módulo 13. ¿Cuánto es 12 al cuadrado? 144. Entonces, tenemos que 144 es congruente y este 144 se pasa del 13. Entonces, podemos obtener su residuo. La idea es obtener un número más pequeño, el más pequeño que nosotros podamos obtener. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. ¿Cuál es el residuo de dividir 144 entre 13? 11. 11. Entonces, vayan checando las cuentas porque ustedes las están haciendo, ¿eh? Ok, ¿dijiste 11? Sí. ¿Sí? Ok, ¿los demás sí también les queda 11? ¿O quién sabe? Trece por 11 da 143, ¿no? Ok, entonces, cuál sería el residuo? ¿Sería el residuo 1? Residuo 1, ok. Entonces, bien, entonces aplicamos lo mismo, ¿no? 8 a la cuarta es congruente con 12 al cuadrado, pero a su vez 12 al cuadrado es congruente con 1. Entonces vamos a tener que 8 a la cuarta
es congruente con 1 módulo 13. Y aquí volvemos a hacer lo mismo. Lo multiplicamos por sí mismo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 8 a la 8 congruente con 1 a la 4 módulo 13. Aquí, cuando nos queda 1, esta congruencia ya va a ser sumamente sencilla de manejar porque no importa a qué elevemos esta parte, siempre de este lado nos va a quedar 1. Y pues obviamente esas son mucho más sencillas de manejar que estas, ¿no? Que estas que tenemos que estar calculando los residuos constantemente. Ya una vez que nos queda 1, cualquier cosa que nosotros, es más, esta que está aquí, no importa a qué n lo elevemos, o sea, nosotros podemos tener 8 a la cuarta y esto elevarlo a cualquier n, y pues esto siempre va a ser congruente con 1 a la n. Entonces, y esto siempre va a ser 1, ¿no? Entonces, una vez que llegamos a este tipo de congruencias, manejar o trabajar con estas es mucho más, sencillo, ¿no? Perdón, aquí era al cuadrado. Y no me dicen nada. Ok. Entonces, ¿a qué número tenemos que llegar? Tenemos que llegar al 8 a la 11. Ahora aquí obviamente ya no me conviene, pues volver a multiplicar esta congruencia por sí misma. Entonces yo tengo que llegar a 8 a la 11. Tengo aquí un 8 a la 8, ¿no? Entonces aquí tengo un 8 a la 8. Si multiplico con 8 a la 4, a la cuarta, pues se pasa, ¿no? Tendría 8 a la 2, entonces no. Si multiplico por 8 a la 2, ahí llevo 10 y me hace falta 1, multiplico por y con ese junto el 8 a la 11. Entonces, puedo multiplicar estas tres congruencias y la congruencia se va a mantener. Entonces, hacemos eso. Entonces, tengo 8 por 8 al cuadrado por 8 a la 8, y esto es congruente, y de este lado, del lado derecho, pues multiplico a lo que son congruentes. En este caso tengo 8, luego este es 12, y este último es 1. Entonces, módulo 13. Entonces, de este lado, ¿qué me va a quedar? De este lado me va a quedar 8 a la 11, congruente, y de este lado, ¿cuánto es 8 por 12? 96. 96. Este 96 excede el 13, entonces este 96, ¿cuál es su residuo? Residuo 5. Residuo 5. Entonces, finalmente, 8 a la 11 es congruente con 96, a su vez, 96 es congruente con 5, entonces vamos a tener que 8 a la 11 es congruente con 5 módulo 13. ¿Y eso qué quiere decir? Que el inverso multiplicativo de 8 módulo 13 es 5, es decir que vamos a tener que 5 por 8 va a ser congruente con 1 módulo 13. Y pues solo así podemos hablar de inversos multiplicativos, ¿no? En este sentido, bajo cierto módulo y bajo ciertas condiciones, ¿no? Se puede garantizar la existencia de ese inverso multiplicativo. De nuevo, no es un inverso multiplicativo de la forma en la que uno está acostumbrado, ¿no? El decir, el 5 es el inverso multiplicativo de 8 bajo el módulo 13. No son cosas con las que uno esté acostumbrado, pero pues en esta parte de la aritmética modular nos permite precisamente encontrar ciertos inversos, ¿no? Que finalmente son enteros, que caen dentro del conjunto de los enteros, ¿no? Ok. ¿Dudas, preguntas hasta aquí?
Ok, entonces el teorema no se tiene que ocupar solo para encontrar inversos. En general podemos ocuparlo para encontrar residuos de forma un poco más sencilla. ¿No? Siempre es mejor trabajar con números más pequeños. Eh, digamos, por ejemplo, am, no sé, 2 a la, no sé, 231, digamos, ¿no? Y queremos encontrar el residuo de dividirlo entre un número primo, digamos, igual 13, ¿no? Digamos 13. Entonces, por ejemplo, aquí, pues podemos nosotros ocupar el pequeño teorema de Fermat. Tenemos que K es igual con 2 y P es igual con 13. Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Nos dice que K a la P menos 1 entonces tenemos que K a la P menos 1 es congruente con 1 módulo 13. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, módulo P, pero perdón. Entonces, ahorita sustituimos todo. ¿Dónde está? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 2 elevado a 13 menos 1. Tenemos 2 a la 12. Va a ser congruente con 1 módulo 13. Entonces, yo quiero el residuo de 2 a la 231. Ya tengo 2 a la 12. ¿Cuántas veces necesitaría yo multiplicar 2 a la 12 para acercarme lo más que pueda al 231? Por ejemplo, si multiplican él consigo mismo, ¿qué exponente obtienen? O sea, 2 elevado a la 12 por 2 elevado a la 12. ¿O cómo? Sí, si multiplicaran este por sí mismo, esta congruencia por sí misma, ¿qué exponente tendrían aquí arriba? A la 24, ¿no? A la 24. Pues todavía está muy lejano del 2 a la 31, ¿no? Entonces, si lo multiplican 3 veces, tendrían 12 más 12 más 12, ¿cuánto llevan? 36, ¿no? Aún está muy lejano, entonces digamos unas 10 veces. Si lo multiplican 10 veces, ¿qué exponente tendrían? 120. Aún está muy lejano, entonces es un número más grande, digamos 15 veces. 15 por 12, ¿cuánto les queda? Por 20 ya se pasa, ¿verdad? Por 20 creo que serían 240. Entonces sería un poquito menos de 20, como por 18, ¿no? Aproximadamente. Ok, ¿cuál sería? ¿Cuál es el que más se acerca? ¿Cuánto les queda 12 por 18? Sí, lo hago con calculadora. Sería Sí. por 19, que sería 228. Sí, Ok, sí. entonces nosotros podemos ocupar esta propiedad. Aquí ocupamos ya primero el pequeño teorema de Fermat, nos da esta congruencia y esta congruencia la podemos multiplicar cuantas veces lo necesitemos. Obviamente no nos va a dar exactamente este número, pero nos va a dar un número sumamente cercano. Y pues aquí tenemos un 1 y pues verlo así es mucho más sencillo, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que 2 a la 12 elevado a la 19, es decir, si lo multiplicamos 19 veces por sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos va a quedar? ¿2 a la qué? ¿2 a la 200 qué dijiste? 228. Ok, 228. Entonces, esto es congruente con 1 módulo 13. Y yo tengo que llegar a 231. Entonces, ¿cuántos me hacen falta? Estoy en 231. Bueno, estoy en 228 y quiero llegar a 231. Me hacen falta 3. Entonces, para eso, pues ocupo el mismo proceso que hice hace un momento, cuando no tenía el teorema.
Entonces tengo que 2 es congruente consigo mismo, módulo 13, ¿no? Esto se cumple siempre. Todos los números son congruentes consigo mismos. Y necesito un 3, pero pues puedo aquí comenzar con este y luego multiplicarlo por sí mismo. Entonces me queda 2 al cuadrado es congruente con 4 módulo 13. Como no excede este 4 el 13, pues así se queda. Y con estos ya termino, ¿no? Con estos ya completo. Si multiplico estas 3, si tomo esta y esta y las multiplico, ya voy a llegar al 231. Entonces hacemos eso, vamos a tener 2 a la 228 por 2 al cuadrado por 2 es congruente con 1 por 2 por 4. Y todo esto módulo 13. Entonces, de este lado ya nos va a quedar que 2 a la 231 es congruente ¿con quién? ¿Qué les queda aquí? ¿Dónde? Aquí ¿El está producto? multiplicación, sí, Ah, 8. 8, ok. Y prácticamente ya encontraron el residuo porque pues este 8 no excede el 13. Entonces 2 a la 231 es congruente con su residuo, que en este caso es el 8, y pues aquí ya habremos terminado, ¿no? El residuo es 8. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Entonces ¿cómo se llama? El número que está atrás del módulo siempre tiene que ser menor al módulo, y en caso de que no sea menor al módulo se le tiene que aplicar, bueno, lo podemos hacer por el teorema de divisibilidad y ya, ¿no? Exactamente, ¿no? Hay que recordar, exacto, ¿no? Encontramos el residuo por medio del algoritmo de la división y recordando que pues un número siempre es, o sea, más bien cualquier entero es congruente con su residuo módulo n. Entonces, Maestro, yo tengo una duda de por qué, bueno, en el pizarrón, no sé si lo puedo poner. ¿Por qué lo multiplicó por 2 al cuadrado y después por 1, pudiendo haber multiplicado al cubo? pues de hecho sí se forma el cubo, ¿no? Aquí, con este y este. Ajá. ¿O cómo? Entonces, no es necesario, bueno, no habría sido necesario poner por 2 al cuadrado por 2, sino nada más poner los que faltaban para llegar a 231. Pero es que siempre tienes que ocupar tus propiedades. Entonces, Ah, ok. comienzas con esta parte. O sea, tú estás seguro que 2 es congruente con el mismo módulo 13. Esto es verdadero. O sea, tú no sabes a qué va a ser congruente. Bueno, tal vez en este caso sí, ¿no? Pero comienzas ocupando precisamente esta propiedad que pues es cierta, ¿no? 2 es congruente consigo mismo, lo multiplico, la congruencia con consigo misma, y entonces obtengo que 2 al cuadrado es congruente con 4, módulo 13. Aquí no tengo necesidad este, de encontrar el residuo. Y entonces ya tengo 2 al cuadrado y tengo 2, entonces las multiplico todas y obtengo este. En algunas ocasiones, este número es muy pequeño, ¿no? Pero en algunas ocasiones, pues este número no va a ser tan pequeño, digamos el caso que vimos arriba con el 8. Entonces, este es el proceso que se lleva, o sea, uno comienza con esta propiedad de que el número es congruente consigo mismo. Eso es cierto. Luego multiplicamos esa congruencia consigo misma. Y esta cantidad, en este caso, por ejemplo, pues esta cantidad ya excede por mucho este número. Entonces, de aquí nosotros comenzamos manejando cantidades muy grandes, ¿no? Porque, digamos, queremos ahorrarnos pasos. Pues se nos va a empezar a complicar porque la idea es ir escribiendo, o sea, la idea es encontrar ese residuo, ¿no? Entonces, si aquí comenzamos con cantidades muy grandes, o sea, lo que tenemos que hacer es encontrar
los residuos. Si nosotros vamos multiplicando una por sí misma, ¿no? Que aquí esta consigo misma, pues me queda 8 al cuadrado. Y aquí ya me quedó 64. Entonces, de aquí de una vez reduzco. Es decir, este 64 es congruente con su residuo. Ok, ya me queda esta. Esta que está aquí la vuelvo a multiplicar por sí misma. Entonces tengo 8 al cuadrado congruente con 12 módulo 13 por 8 al cuadrado congruente con 12 módulo 13. Y ya que reduje entonces vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Vuelvo a elevar esta, vuelvo a multiplicar esta por sí misma. Aquí no puedo ocupar el teorema de Fermat. O sea, el teorema de Fermat llega hasta acá solamente, ¿no? Para decirme que 8 a la 11 por 8 es precisamente congruente con 1. Pero yo quiero saber a qué es congruente 8 a la 11, o más bien el residuo de 8 a la 11. Entonces, con pues como tal, ya no puedo aplicar el teorema de Fermat. Aquí ya está el teorema de Fermat. Solamente se ocupa de esta forma, ¿no? 8 a la 12, congruente con 1, módulo 13. Pero con respecto a los otros módulos, no tengo información. Esa información la puedo obtener con este proceso. Y pues es eso, ¿no? Estamos ocupando pues las propiedades de las congruencias. Por eso se comienza, o sea, nos hacen falta 3. Comenzamos con esa una que nos hace falta y luego esta la multiplicamos por sí misma, ¿no? O sea, partimos de algo que es cierto y esta pues también va a ser cierta porque es la multiplicación de esta consigo misma. Más dudas, preguntas. Bueno, yo sí tengo una pequeña duda al final con el ejercicio que hizo de los 8, que encontró que el residuo era 5. Ujú. ¿Por qué bueno, Estamos buscando 8 a la 11 es el inverso multiplicativo, pero es una cantidad grande y generalmente se maneja en cantidades más pequeñas mejor. Entonces ese 8 a la 11 es congruente con 5. Eso significa que ese 5 también va a ser inverso multiplicativo del 8. Entonces ahí, por ejemplo, si hacen la operación, les queda ¿cuánto? 40 menos 1 y pues eso debe ser divisible por 13. ok, ya. Se sustituye por su residuo, ¿no? Ujú. Ok. Más dudas, preguntas hasta aquí. Perdón, y ese es como el inverso multiplicativo, dice, ¿no? Es un inverso. Sí, Bueno, porque sí, 8 a la 11 también lo es. O sea, en este en caso el no módulo tenemos, de 13. exacto, no tenemos, exacto, ¿no? Bajo módulo 13 y no tenemos unicidad. Esa unicidad sí la tenemos en los reales, pero aquí no. O sea, 8 a la 11 también es un número entero y también es un inverso multiplicativo, ¿no? Pero de nuevo, ¿no? Nos interesa trabajar entre cantidades más pequeñas, pues mejor. Entonces, es preferible trabajar con un 5 que con un 8 a la 11. Pero bueno, en ese sentido, 8 a la 11 también es un inverso multiplicativo. Ya, gracias. ¿Más dudas, preguntas? Creo que me podría volver a repetir, por ejemplo, ahí cuando tenemos ya abajo del desarrollo de los productos, ya cuando nos queda 8 a la 11 igual a 96 módulo de 13. Ujú. Ahí, como hace rato, ¿no? Habíamos dicho, cuando se excedía del 13 lo teníamos que sacar por teorema algoritmo de divisibilidad, ¿no? Pero, o sea, ese 5 en este caso, ¿qué es? ¿Es el residuo Es del el algoritmo? residuo, sí. O, O sea, aquí hay que recordar, esas propiedades se ocupan mucho, que cualquier número es congruente consigo mismo y esta parte de el multiplicar una congruencia consigo misma, multiplicar una congruencia con otra y que cualquier número es congruente con su residuo. Por eso ah, obtenemos el residuo. ok. Por residuo con algoritmo. Ok. Entonces ahí sería que 96 entre 13 Ajá. o Sí, o 96, sea, hacen 96 entre 13 ¿no? y ¿dónde está el? Aquí.
¿Cuánto les queda 96 entre 13? A ver. Me regresé acá. ¿Dónde estaba? 7. Entonces, para encontrar este, recuerden que es 96 menos 13 por 7. Y pues eso les debe dar 5. Ok. Y luego al final, ¿por qué puso 5 por 8 es congruente con 1 módulo 13? Porque el 5 es 8 a la 11 es congruente con 5. 8 a la 11 es el inverso multiplicativo, pero como le comentaba su compañero, 8 a la 11 es un número muy grande. Entonces, como es congruente con 5, ese 5 también va a ser un inverso multiplicativo de 8. Por la propiedad de que todo número es congruente con su residuo, ¿no? Sí. Ok, Ujú. ya. Por eso lo sustituyó. Ok. Eh, ok, vamos a ver un par de ejemplos más, pero vamos a cambiarnos de link. El último paso, igual quería preguntarte eso. Ok, permíteme un momento. Ok. Solo que entren todos sus compañeros. Ahí está, creo. Mm. Ok. ¿En dónde? Ahí digo, perdón, creo que ya se lo habían preguntado, pero como estaba copiando, no puse mucha atención en esa explicación. Hasta el final, entonces, ¿ya por qué le pone el producto de 5 por 8 igual a 1 módulo 13? Estamos buscando un inverso multiplicativo que no sea tan grande como 8 a la 11. Entonces, 8 a la 11 es congruente con su residuo, que es 5. Entonces, ese residuo va a ser un inverso multiplicativo y pues precisamente para asegurarnos que es ese inverso multiplicativo, pues hacemos aquí la operación, que en realidad ya no es tan grande. O sea, son 40 menos 1 y eso es divisible entre 3. Eso quiere decir que este 5 pues también es un inverso multiplicativo. Entonces esa ya sería la respuesta final. Mm, bueno, 8 a la 11 también es un inverso, solamente es muy grande. Bueno, o sea, las dos son como, por así decirlo, las respuestas finales, pero una como Mm, más compacta, bueno, más sí, como exacto, ¿no? factorizada, por así decirlo. No factorizada, pero no factorizada, ¿no? Porque Bueno, no, o sea, es sí. es otro inverso, ¿no? Pero es un inverso multiplicativo más pequeño, Mm, sumamente más pequeño. ok. Ok, esta parte de congruencias también nos sirve para hacer ciertas demostraciones en las que algunas veces pues tendríamos que ocupar el método de inducción. Entonces, aquellas demostraciones que tienen que ver con divisibilidad, algunas de ellas las podemos hacer ocupando congruencias y no el método de inducción como tal. Entonces, por ejemplo, mm, esta parte, ¿no?
demuestre que 3 a la 2n más 1 más 2 a la n más 2 es divisible entre 7. Es aquí, bueno, para todo n en los naturales. Entonces, si no tuviéramos esta parte de las congruencias, pues solamente tendríamos una forma de resolverlo. Sin embargo, con las congruencias tenemos otra forma aparte del método de inducción. Entonces, vamos a ocupar pues varias de las propiedades. En este caso, aquí tenemos una suma y tenemos que ver que esta suma es divisible entre 7. Ahora, esto en términos de congruencias, ¿qué quiere decir que sea divisible, que toda esta cantidad sea divisible entre 7? Quiere decir que no debe haber residuo, o lo que es lo mismo, que el residuo es 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que demostrar en términos de congruencias? Que todo esto que tenemos aquí, es congruente con 0 módulo 7. Entonces, pues vamos a hacer eso. Aquí tenemos una suma, entonces vamos a empezar con esta parte, con el 3 a la 2n más 1. Entonces, comenzamos un proceso muy similar al de arriba. Yo sé que 3 es congruente consigo mismo, módulo 7. ¿No? Esto es válido para cualquier módulo y para cualquier entero. Entonces, 3 es congruente consigo mismo. Y luego aquí tengo un 3 a la 2n más 1. Entonces, pues voy a necesitar aquí multiplicar esta congruencia consigo misma. Entonces me queda 3 al cuadrado es congruente con 9. Bueno, aquí también es 3 al cuadrado, ¿no? Pero de una vez voy haciendo la operación. O sea, aquí me interesa que se quede expresado como 3 al cuadrado y aquí me interesa que se vea como 9. Entonces, este 9 pues excede el 7. Entonces, ¿cuál es el residuo de dividir 9 entre 7? 2. 2. Entonces, 3 al cuadrado va a ser congruente con 2 módulo 7. Entonces, ya que tengo este 3 al cuadrado, que es congruente con 2 módulo 7, tengo aquí un 2n. Entonces, ocupo esta propiedad que me dice que puedo elevar a cualquier potencia. Entonces, esta le elevo precisamente a la n. 2 a la n módulo 7. Entonces, aquí ya tengo 3, 2n, 3 a la 2n es congruente con 2 a la n módulo 7. Y ya que está así, ¿qué me hace falta para llegar al 2n más 1? Me hace falta 1. Lo tengo aquí arriba. Entonces los multiplico. Multiplico este junto con este. Entonces vamos a tener que 3 a la 2n más 1 es congruente con, aquí me queda 3 por 2 a la n, módulo 7. Y bueno, seguramente esta cantidad 2 a la n excede, por este 3 excede seguramente el módulo 7, bueno, el 7, pero pues no sabemos exactamente quién es n. Entonces, hasta aquí ya no podemos hacer nada más. Entonces, hasta aquí ya tengo esta primer parte. Y ahora voy a obtener esta. Entonces, de nuevo, empezamos con la propiedad de que, lo voy a escribir aquí, de que 2 es congruente consigo mismo. Entonces, 2 es congruente consigo mismo y aquí no necesito multiplicarlo consigo mismo solo una vez para obtener el cuadrado. Aquí, si se dan cuenta, tengo bueno, sí lo vamos a necesitar después, pero ya que tengo esta congruencia, de aquí yo puedo decir que esto es congruente con 2 a la n y aquí también 2 a la n, ¿no? Entonces, esta congruencia puedo elevarlo a la n, es decir, multiplicarla n veces. Entonces, vamos a tener 2 a la n es congruente con 2 a la n módulo 7 y me hace falta el más 2, entonces ahora sí, esta la multiplico por sí misma y me va a quedar 2 al cuadrado es congruente con 2 al cuadrado, que en este caso ahí ya me conviene verlo como 4.
módulo 7. Y entonces multiplico estas dos. Entonces multiplicamos este con este. Y lo que vamos a obtener es precisamente esa expresión de arriba, ¿no? 2 a la n más 2 es congruente con 2 a la n por 4. Entonces ya tenemos estas dos congruencias. Y ahora, ¿qué nos dice? Nos habla sobre la suma. 3 a la 2n más 1 más 2 a la n más 2. Todo esto tiene que ser divisible entre 7. Entonces, nosotros podemos sumar las dos congruencias y la congruencia se va a mantener. Entonces, sumamos ambas. Entonces, nos va a quedar 3 a la 2n más 1 más 2 a la n más 2 es congruente con 3 por 2 a la n más 2 a la n por 4. Todo esto módulo 7. Y aquí, pues esta parte, por ejemplo, podemos factorizar 2 a la n. Y nos va a quedar 3 más 4, que son 7. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Ya casi está. Prácticamente nos dice, de este lado tienes 2 a la n por 7, módulo 7. Esto es congruente con su residuo. ¿Qué residuo me va a quedar si yo tengo 2 a la n por 7 entre 7? Pues esos 7 van a ser, precisamente este 7, cuando divide entre 7, va a ser que tenga residuo 0. Entonces, esto es congruente con su residuo, que es 0. Entonces, aquí tengo 0 módulo 7. Y pues prácticamente ya terminamos, ¿no? Porque estamos diciendo que si es residuo 0, o sea, si es congruente con 0, que es su residuo, entonces quiere decir que la división es exacta. Lo que quiere decir que 7 divide a 3 a la 2n más 1 más 2 a la n más 2. Y ya ahí ya habrán terminado, ¿no? Digo, no es un proceso tan pequeño, ¿no? Sí es un poco extenso porque hay que ir construyendo las expresiones, pero algunas veces estos pueden llegar a ponerse bastante pesados en términos del principio de inducción. Y pues algunos de estos sí tienen una forma alternativa de demostrarse que no sean con inducción, ¿no? Y en este caso, pues tenemos esta parte. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Por qué al final quedó como 0, perdón? Porque de este lado tenemos 2 a la n por 7. Si se divide esta cantidad entre 7, ¿cuál es el residuo? 2 a la n entre 7. Sí. Bueno, no quería escribirlo así, pero ¿qué pasa si hacen esta división? ¿Qué les queda? 2n, ¿no? ¿Sería? 2 a la n, y esto es un entero. Eso quiere decir que la división es exacta. Eso quiere decir que el residuo es 0. Ah, entonces cuando la división es exacta, el residuo es 0. Exactamente. Ujú. Ah, pues sí, ¿verdad? Es que, Sí. claro, no. Ok, Bueno, gracias. si llegan a hacer esto, háganlo en sucio, ¿no? Así como a un ladito. Sí, sí. Ok, ¿dudas, preguntas? Ok. Entonces, bueno, como les comentaba, ¿no? Esto es un poco sobre aritmética modular. Si se dan cuenta, se trabaja un poco de forma análoga a lo que hacemos en los reales, ¿no? En estas expresiones algebraicas. Digo análoga porque no es igual. Hay cosas que, pues, no son tan sencillas de hacer con congruencias como las cosas que hacemos nosotros en las igualdades, ¿no? Sin embargo, pues sí se asemeja mucho y nos permite trabajar mejor con la estructura de los enteros. Ok, dudas, preguntas en esta parte. Entonces aquí ya tienen, para este tipo de problemas ya tienen dos formas de resolverlos, ¿no? Ya sea por inducción o ya sea utilizando congruencias.
De cierto modo, utilizar congruencia se piensa un poquito menos que el utilizar el principio de inducción. Digo, sí es un poco extenso y elaborado el proceso, pero se piensa un poco menos, o sea, en algún momento ocupando las propiedades se va a llegar. Y algunas veces cuando uno está en el proceso de inducción, pues se tiene uno que sentar un rato a ver qué hace, ¿no? Listo. ¿Dudas, preguntas? Ok, voy a interpretar eso como un no. Hasta aquí viene el examen. Em, el día de mañana comenzamos con las exposiciones y luego no tenemos clase. Tenía el calendario, pero ya lo quité. Bueno, no tenemos clase el 1 y el 2. Eso quiere decir que nos vamos a perder de 2 clases. Entonces, aquí está, ya lo había buscado. Aquí está. Entonces, en teoría, que bueno, ya terminamos todos los temas. En el segundo parcial, pues se va a evaluar tanto la unidad 2 como la 3. Bueno, terminaremos los temas con sus exposiciones, ¿no? Con las operaciones, o sea, mañana. Y pues el lunes y el martes no tenemos clases, entonces por ahí van 2 clases que ya no tuvimos. Y luego nos toca hasta el jueves. Este, ah, bueno, les dije que les iba a subir la lista de las participaciones, pero todavía no estaba, o sea, no estaba segura hasta qué íbamos a alcanzar a ver. Entonces ya solo agrego algunos ejercicios de esta parte de aritmética modular y les subo la lista, les subo todo lo que hace falta sobre la parte teórica para que comiencen a trabajar sobre eso. En teoría, mañana, pues, vemos las exposiciones y el jueves de la siguiente semana, pues, comenzaríamos con las participaciones. Y, y aún no sé, tentativamente vayan pensando que el examen será el 12, ¿no? Vamos a ir viendo cómo van con sus exposiciones, pero tentativamente pónganlo ya como el 12, que sería la fecha del segundo parcial. Ah, Sí, una duda, no estableció algún rango de tiempo para las exposiciones, ¿verdad? no, aunque, bueno, como son temas muy pequeños, yo espero que las terminemos mañana. En todo caso, por ahí les pedí que trajeran unos ejemplos para sus compañeros. Probablemente esos ejemplos los puedan, se los puedan mostrar, que ellos tomen captura de pantalla y, puedo yo subir una actividad donde sus compañeros suban todos sus problemas, sobre operaciones resueltos y ya con eso, yo creo que sí alcanzamos a terminar las exposiciones mañana. Entonces, también tendríamos que tomar como nota, por así decirlo, de todas las exposiciones de los compañeros. Sí, pueden tomar nota o también sus compañeros pueden subir sus exposiciones en la plataforma. Ahí en Ok. la parte aquí en la parte de noticias, aquí prácticamente, aquí pueden subir sus documentos, ¿no? Sí. Entonces pueden subir ahí sus exposiciones o pueden mandárselas entre ustedes, ¿no? El punto es que tengan de dónde estudiar esa parte. Ok, ok. No escuché muy rato, no escuché muy bien ese rato, pero sí escuché que Moisés le comentó que pues sí, o sea, son exposiciones muy cortas, ¿no? Entonces, Sí. ¿hay problema que no participen todos los integrantes? Perdón, es que no. No, el punto es que, bueno, no tienen por qué hablar todos. Lo que sí es importante es que todos participen, pues en el trabajo de equipo, ¿no? O sea, que si no van a presentar, que hagan otra cosa, ¿no? Ok, Eh, o sea, que todos hagan algo. ok, ok. Pues eso. Ujú. Vale. Ok, ¿más dudas, preguntas?
Bien, voy a tomar eso como un no. Entonces, tentativamente piensen que el 12 va a ser la segunda evaluación y les subo todo lo que hemos visto, la lista y comiencen a trabajar en la lista. No hay clase lunes ni martes, entonces nos vemos nos vemos mañana y de ahí hasta el jueves. Entonces nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta luego.